Sixto Paz, bienvenido a Colombia. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted, señor? Muy buenas noches, Dani, realmente, y gracias también a Paul ya por la oportunidad que me brindan de poder llegar a todos sus seguidores, siempre sobre este apasionante, controversial y de actualidad tema. ¿Cuándo llegó a Colombia, Sixto? Pues ya tengo varios días, estuve dando unas conferencias en la Universidad del Caribe, allí en Barranquilla, y Sí. invitado justamente por la Logia Masónica del Norte, y ahora me encuentro aquí en la ciudad de Cali. ¿Usted es masón, Sixto? No, pero he tenido la oportunidad de dar conferencias en logias masónicas, en teñidas blancas, en por lo menos unas 50 logias a nivel mundial. Oiga, sé que vamos para los extraterrestres, pero voy a tratar de combinar esto. Mucha gente cree que los masones son los que dominan el mundo, los que nos guardan los misterios, los secretos, que saben todo, que es gente poderosa. ¿Usted nos puede dar detallitos de lo que sabe los masones o ahí toca quedarse uno callado? No, no, para nada. O sea, los masones, la palabra masón viene de albañil y ellos son los constructores del templo del gran arquitecto del universo, o sea, el templo interior que hay dentro de cada uno. O sea, eh, vienen ellos, son, por así decirlo, eh, son la consecuencia de todos los secretos y misterios a los que tuvieron acceso los templarios cuando estuvieron en Tierra Santa, la formación de las cofradías de los albañiles construyendo las catedrales góticas con todos sus secretos y misterios para guardar justamente, para que reprodujeran lo que era el templo espiritual pues ideal, ¿no? Recordando siempre el gran templo de Salomón allá en Jerusalén. Entonces, podríamos decir que viene esto, o sea, ellos han ido rescatando el conocimiento, los antiguos hierofantes del antiguo Egipto, los templarios que tuvieron contacto con todo el ocultismo y todo el conocimiento antiguo, más todo lo que llegó a Europa y que estas cofradías, como te digo, de albañiles, pues comenzaron realmente a compartir conocimiento e información, o sea, que estaba oculto, porque si no la Inquisición se hubiera encargado de hacerla desaparecer y quemar vivo a toda esta gente. Pues ellos disfrazaron todo ese conocimiento a través de fórmulas matemáticas, a través de arquitectura, a través de ingeniería, y posteriormente ya las logias masónicas surgen como guardianas realmente de todo ese conocimiento esotérico, misterioso, para que no se pierda, para que no se diluya. Y realmente lo han sabido mantener durante mucho tiempo y no solamente ellos han contribuido a la formación de todos nuestros países, porque la mayoría de los fundadores de nuestros países, o sea, de los independentistas, por así decirlo, han sido masones. Recordemos que Estados Unidos, pues desde George Washington hasta Benjamin Franklin, Jefferson, todos eran masones. La sola ciudad de Washington fue construida bajo eh, pues estrictas reglas masónicas, cálculos y orientaciones, realmente un conocimiento muy profundo. Países, por ejemplo, como Uruguay, fundada por los 33 orientales, que eran todos ellos masones. Entonces, era gente muy comprometida ya con los cambios sociales, con la vida civil, y realmente me consta a mí que las logias masónicas se dedican a ayudar a la gente, o sea, hacen mucha obra social. Interesante lo que Sixto Paz hasta ahora nos cuenta los masones. Ahora sí mezclando los dos temas, Sixto, ¿los masones tienen información de pronto extraterrestre que tengan que archivar, ocultarnos? ¿Qué opinan ellos ya más de ese tema, de los extraterrestres, de los ovnis? ¿Lo hablan en sus sesiones, en sus charlas o no le prestan atención a sus temas? No, le prestan tanto la atención que me invitan a mí y a muchos expositores Ujú. y investigadores del tema OVNI para ilustrarlos a ellos y de alguna manera cotejar con la información que ellos ya también manejan. ¿Y qué opinan? ¿Sí creen en su existencia? ¿Creen que ya llegaron, que van O a sea, llegar? lo que pasa es que dentro de la masonería hay, dependiendo realmente del nivel de profundidad, de conocimiento o de apertura mental, ¿no? Porque hay de todo, o sea, hay gente pues muy leída, muy instruida, y hay otra gente que de pronto hay ciertos temas que no les llama mucha la atención. Sin embargo,
como te digo, esa gente está la mayoría de ellos están muy bien informados y siempre están interesados en cotejar todo lo último que se ha venido develando, sobre todo porque en los últimos años ha habido una serie de audiencias públicas que se han hecho en Washington ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, en donde el Pentágono se ha visto obligado, o sea, se ha visto contra las cuerdas y obligado a tener que dar a conocer pues todo lo que viene ocultando sobre el tema OVNI. Y realmente las audiencias han llevado a militares de alta graduación a dar testimonios espectaculares. Por ejemplo, el 13 de noviembre del 2024 estuvo frente a la Comisión de Inteligencia Tim Gallaudet, contraalmirante de la Armada de los Estados Unidos, quien contó de que él estaba en su submarino nuclear clase Orión debajo del Ártico, cuando de pronto venía un tráfico submarino, otro objeto a gran velocidad, eh, duplicaba la velocidad del submarino nuclear, o sea, a una velocidad que ellos no conocían ningún aparato que lo pueda lograr, y venía exactamente en ruta de colisión, por más que hubiera desviado, tirado el timón de lado el submarino, de todas maneras el impacto era seguro, y a último minuto ese objeto bajo el mar hizo un increíble ángulo recto y se marchó a gran velocidad, por lo cual este contraalmirante Tim Gallaudet declaró ante el Senado de los Estados Unidos que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado y tienen bases submarinas, bases subacuáticas, bases en el fondo del mar. Pero eso no es novedad, porque en el primer libro que escribió Juan José Benítez, este periodista español de la agencia EFE, que fue enviado al Perú en el año 74 a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes peruanos que afirmamos tener contacto extraterrestre, y él nos acompañó al desierto y vio aparecer los ovnis en el cielo, tal como nuestros mensajes de tipo psicográfico de escritura automática lo decían. Él recibió de parte nuestra pues una serie de ecosondas del fondo marino de las islas que están frente a Chiclayo, en el norte del Perú. Resulta ser de que esas ecosondas, o sea, esos diagramas del sonar donde se ve todo el fondo marino, en el fondo del mar aparecían aparatos gigantescos y objetos en forma de disco con antenas, que luego cuando los barcos de arrastre de pesca regresaban, veían ellos cómo se iluminaba el mar y salían esos objetos a gran velocidad. ¿Cómo tuvimos acceso nosotros a estas evidencias que después se las entregamos a Juan José Benítez y él las puso en su libro y en varios de los libros que él ha publicado? Pues resulta ser que el ingeniero Carlos Beleván, amigo de mi padre, había perdido documentos importantísimos de su empresa y tenía que presentarlos para una licitación al día siguiente. Entonces, él sabía, pues a través de mi madre, a través de mi papá, de que ya teníamos nosotros una experiencia de contacto, y como último recurso vino, habló con mi mamá y le pidió si podía interceder ya con nosotros para que le preguntáramos a los extraterrestres si le podían echar una mano para encontrar toda esa documentación perdida. Entonces mi madre pues intercedió, nos habló, nos pidió ayuda y le consultamos a los extraterrestres a través de mensajes psicográficos, a través de meditación, y ellos nos dijeron que estaba en una casa de un familiar de él, en un patio donde había una lavadora vieja y debajo de ropa vieja ya estaban todos los documentos. Entonces el ingeniero me dijo, acompáñame. Y entonces, recordando, él estaba en plena mudanza y había repartido sus cosas familiares porque no le habían entregado el departamento que le habían prometido, las tenía repartidas en 3 casas. Entonces, tratando de recordar cuál de ellas tenía un patio y todo, nos fuimos a una de esas casas y al final de la casa había un patio abierto y estaba la lavadora vieja. Se sacó la ropa vieja que estaba encima y adentro estaban los documentos y los rescató. Y quedó tan agradecido que nos entregó esos documentos que al poco tiempo se los estábamos pasando directamente a Juan José Benítez. Y que demuestran ya desde el año 74 que sí es cierto que los ovnis o OSNIs, objetos submarinos no identificados, tienen autonomía de movimiento tanto en el aire como bajo el agua y tienen bases subacuáticas o bases en el fondo del mar. Interesante lo que estamos viendo hasta ahora con Sixto Paz Wells, invitado en el cartel paranormal de la Mega en esta noche de miércoles, totalmente en vivo. Sixto hoy se encuentra en la ciudad de Cali, pasó por Barranquilla. ¿Qué otra ciudad va a estar visitando Sixto aquí en Colombia? Voy a estar en Bogotá también y finalmente en Medellín. Qué bueno, Sixto, que esté visitando Colombia. Sixto, no sé si usted se enteró, me imagino que sí, obviamente usted
todas las noticias relacionadas al fenómeno ovni, usted siempre está al tanto y todo. Aquí causó mucho ruido, y no solamente aquí, en el mundo, o por lo menos a los interesados en estos temas, la famosa esfera de Buga, Así donde es. el periodista, también investigador Jaime Maussan, se interesó tanto en el caso que vino hasta Colombia, obtuvo esa esfera, la llevó a México y ha estado en una serie de investigaciones la esfera. Mucha gente dice que tiene una cantidad de cosas raras, radiación, fibra óptica, unos dicen que eso es un dron, que eso no es de otro planeta, otros dicen que sí. Hay mucho misterio referente a esa esfera y en otros lugares del mundo se empezó a generar un avistamiento de otras esferas similares. ¿Qué opina usted de la esfera de Hugo y de esas esferas que se están viendo en diferentes partes del planeta, Sixto? Bueno, primeramente ya esas esferas se veían durante la Segunda Guerra Mundial. Se les llamaban los Foo Fighters. Resulta ser de que tanto los bombarderos Lancaster, o sea, de los aliados, como los Henkel alemanes y todo, eran perseguidos por estas esferas que atravesaban el fuselaje, los aviones, se dematerializaban, desmaterializaban y se volvían a materializar dentro del aparato, y era un objeto sólido, metálico, eh, era una sola esfera sin uniones, y observaba a los militares cual la curiosidad de un niño, y al cabo de unos minutos esa esfera volvía a atravesar el fuselaje del avión y se marchaba. Entonces hay fotografías de la Segunda Guerra Mundial, tomadas por los japoneses, por los alemanes, por los aliados, de estas esferas. Los aliados pensaban que eran armas secretas del eje, los del eje pensaban que eran armas secretas de los aliados. Pero estas esferas son pues realmente eso, drones, cámara de televisión controladas a distancia por parte de los extraterrestres. O sea, los ovnis, las naves, tienen muchas de estas esferas y las sueltan, y esas esferas pueden entrar hasta por la ventana de una casa o atravesar una pared y observar todo, y estarlo proyectando las imágenes a unas pantallas que tienen las naves en su interior. ¿Cuánta gente ha estado de pronto, ha tenido la experiencia de estar durmiendo y de pronto se despierta, escucha una vibración, ve que toda la habitación se ilumina y atraviesa la pared una de estas esferas luminosas? No son los orbe no lo ve, o sea, no los puede uno ver a simple vista, los captan las cámaras de seguridad o de pronto una cámara fotográfica, pues toma la foto y aparece una esfera luminosa, pero no visible al ojo humano. A veces son rebotes de luz, pero a veces son seres de otros planos y otras dimensiones. Esto no, esto es algo tangible que se materializa y puede medir unos 20 a 30 centímetros de diámetro hasta metro y medio, pero generalmente son lisas, o sea, no tiene cintillos, no tiene uniones, no son dos tapas ni nada por el estilo. Y pueden ser a veces metálicas totalmente, dorada, plateada, o puede tener colores rojo, azul, verde, y se comportan así como con la curiosidad de un niño observándolo todo. Y esto es porque los extraterrestres que están visitando la Tierra observan nuestro mundo como si fuera no solamente un antropólogo, un sociólogo, un etnólogo. La Tierra es como si fuera un reality show, como un gran hermano, como si fuera la película de Truman Show con Jim Carrey, donde ellos están pendientes de todo lo que el ser humano está haciendo, porque para ellos somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico. Ellos están viniendo aquí desde hace no cientos, sino millones de años atrás. Lo que pasa es que para ellos el tiempo no pasa igual que para nosotros. Ahora, esas esferas también se ha logrado videograbar el momento en que en 1996, en la localidad de Oliver Castle, esas esferitas comienzan a revolotear sobre los campos de cereales y forman delante de las cámaras, pues, una figura en forma de átomo. O sea que son los verdaderos responsables de la aparición de los agroglifos, de los círculos, de los campos de cosecha, a través de los cuales los propios extraterrestres nos están dando un mensaje, ya que todas estas figuras que aparecen, no solamente en el sur de Inglaterra, sino en más de 35 países en la actualidad, que son como detonadores, activadores de la conciencia humana. Tú estás delante de esos símbolos, yo he estado ahí en Inglaterra en varias ocasiones y al lado de esos símbolos, y verdaderamente escuchas una vibración como si hubiera algo encima de la figura, y la figura misma te transmite, te eh, o sea, despierta en ti ciertos recuerdos, informaciones y conocimientos. Entonces estas esferas son reales. Y a fines del año pasado, del 2024, hubo una oleada de avistamientos de estas esferas en los Estados Unidos. Y se han extendido hacia febrero, hasta marzo de este año 2025, esta oleada de estos dropnis, de estas esferas, en más de 20 estados de la Unión Americana. Entonces, cuando se le preguntó al presidente Trump que era todo esto, él dijo de que eran drones. O sea,
no se refería a que estos objetos fueran drones, sino que hoy por hoy ya nos envían cazas, aviones en persecución de los ovnis. Ahora se envían pues drones artillados para evitar también de que se ponga en peligro la seguridad de los pilotos. Entonces, lo que se envían son drones a perseguir estas esferas de origen extraterrestre, que también serían drones, pero extraterrestres. Ahora, todo eso es real. Hablemos de la esfera de Buga. Una de las formas mediante las cuales se puede verificar realmente la realidad de un hecho es que los testigos repitan una y otra vez la versión de cómo fueron los acontecimientos para ver en cuántas contradicciones entra. Entonces se dijo originalmente que era un campesino el que había encontrado la esfera. Sí. Después aparece un video en donde una persona con un teléfono está grabando pues al supuesto campesino que allí donde desciende la esfera, pues va y lo recoge, lo toma entre sus manos sin ningún cuidado. O sea, estamos hablando de un campesino, pero no de un tonto, ¿ya? O sea, un campesino es una persona pues que tiene sabiduría, que tiene conocimiento y todo. Si algo desciende del cielo, va a agarrar un palo y lo va a empujar porque De no vaya a acuerdo. ser que eche chispas, le queme la mano o quién sabe qué le pase. Aquí no, aquí viene, pum, lo carga entre sus manos y dice, mira, no pesa nada. Ok. Y bueno, después se dice de que el campesino entregó la esfera para su estudio a un primo, ya que era dueño de una empresa que producía equipos electromagnéticos para la detección o sea, para detectar tesoros. O sea que el primo de este campesino, pues tiene una empresa para detectar tesoros con unos equipos especiales, bastante complicado, bastante rebuscada esa historia. Y después que tiene unos símbolos extraños. Generalmente las caneplas, los Foo Fighters, no tienen ningún símbolo, son lisas Ajá. totalmente. Y esta aparece con unos símbolos supuestamente extraterrestres. Y si tú ves las fotografías originales, vas a ver de que los dibujos son rústicos, no están muy bien hechos, como hechos en un taller de metal mecánica. Ya cuando han circulado fotografías de inteligencia artificial de la misma esfera, sí aparece, pero un diseño pero perfecto, bellísimo y todo. Pero originalmente en las fotos se ve bastante rústico. Ahora, se ha dicho después de las investigaciones de que dentro pues hay fibra óptica. Primero, que sí son dos tapas unidas, tiene el cintillo, ya, y que dentro hay fibra óptica. Fibra óptica como la que tú puedes adquirir pues a través de Amazon, ¿no? O sea, estamos hablando de seres de una alta tecnología, ya que tienen cientos o miles de años de evolución, no van a estar utilizando pues fibra óptica, ¿no? Sixto, interesante lo que nos relata hasta ahora Sixto Paz Wells, invitado al cartel paranormal de la Mega, está en Colombia y ahí está hablando, enfocándose en la esfera de Buga. Yo le cuento, Sixto, que también le seguí el camino a la esfera. A mí, ¿sabe qué como que me decepcionó? Y usted, que es un hombre conocedor, quiero que nos aclare esta duda. Imagínese que yo le preguntaba a un investigador también, escritor Esteban Cruz Niño, que le preguntó al mismo Jaime Maussan que cómo había logrado pasar la esfera desde Colombia hasta México y le dijo que no, que en la maleta, en el avión comercial, diciendo que era una artesanía. Yo pregunto, si esto de verdad hubiera sido un objeto de otro planeta, no creo que hubiera podido pasar tan fácil por un aeropuerto. ¿O qué opina usted? Totalmente de acuerdo. Además, más aún si emite señales Ujú. electromagnéticas o señales o tiene emisiones de radio, como se ha dicho que las tiene, pues eso habría sido fácilmente detectado. Entonces, eso ya de por sí, pues verdaderamente es difícil de creerlo, ¿no? Ahora, Sixto, ¿de verdad si cayera un ovni en manos de alguien, usted qué cree que sería el procedimiento? ¿Siguen existiendo los famosos hombres de negro que irían a buscar ese aparato y silenciar a la humanidad? Hoy en día es muy difícil por el tema de que todo el mundo tiene una cámara. ¿Qué pasaría si en este momento de verdad cae una nave de otro planeta o una parte de una nave? ¿Usted qué cree que pasa en ese momento? ¿Qué pasaría si esta esfera de Buga realmente hubiera sido un objeto de otro planeta? ¿Cuál hubiera sido el procedimiento? Pues realmente hubieran aparecido helicópteros Apache, Cobra, helicópteros de última generación, pero en un santiamén. Y hubieran hecho desaparecer no solamente la esfera, sino a todos los campesinos de la región. Ya, o sea, tan sencillo como eso. Ahora, los hombres de negro son gente de la CIA, del National Security, del FBI, que
han sido utilizados a partir de que el ovni se estrelló en Roswell en el año 47 para destruir todo tipo de evidencias, amedrentar testigos, esconder pruebas y todo. Y, veamos de que esto continúa, porque por ejemplo el 7 de octubre de 1998, a plena luz del día, se vio como dos ovnis perseguían a un tercero. Estamos hablando de La Serena, en Chile, y se dirigían hacia la zona del Valle del Elqui. Los dos ovnis, persiguiendo al tercero, derriban al tercero, que se estrella y se parte en dos frente al cerro, o sea, en el Cerro de las Moyacas. Estamos hablando de la localidad de Paihuano, en el Valle del Elqui. ¿Qué hace diferente y mucho más espectacular el caso Paihuano del 7 de octubre de 1998 frente al caso Roswell 2 de julio del año 47? Es que en el caso Roswell, se escucha una explosión a la distancia en la finca del granjero Mark Brazel, y él al día siguiente a caballo va y encuentra esparcidos en un área de 5 kilómetros los restos de lo que parecía ser un avión estrellado. Pero él no fue testigo en tiempo real del ovni que se estrella. Aquí no. Eran las 4 de la tarde, pleno sol, 400 testigos, pobladores de la localidad de Paihuano, ven cómo dos ovnis persiguen al tercero, lo derriban, se parten dos, se estrella contra el cerro. Inmediatamente Carabineros de Chile, la policía, sitia, o sea, las faldas del cerro para que nadie suba, y llega el ejército, llegan helicópteros norteamericanos y todo, pero inexplicablemente nadie sabe en un tiempo récord, o sea, en menos de 24 horas ya habían, podríamos decir, limpiado totalmente la montaña, y estaban los camiones llevando con toldos, o sea, los restos de un objeto, y he tenido la oportunidad de entrevistarme con los testigos de la gente que estuvo ahí en la carretera y vio pasar los camiones y los obligaron a orillarse, ponerse a un lado, y que no dijeran nada de lo que estaban viendo pasar. Así que uno de los, o sea, algunos de los investigadores de Chile que han, que se han descolgado con cuerdas y todo en el Cerro de las Moyacas, y mucho tiempo después, han logrado extraer algunos fragmentos de metal y todo, que los han llevado a universidades de Santiago de Chile. Inexplicablemente las muestras han desaparecido. O sea que por todos lados se va cerrando siempre, el ocultar las evidencias, aumentar testigos, engañar. Se llegó a decir de que el ovni que se había estrellado, que lo habían visto 400 personas en tiempo real, era un dron del proyecto UNITAS, de la Marina de Estados Unidos, que hace operaciones conjuntas con la Marina de Chile. Hacía 11 días atrás o 10 días atrás que habían terminado esas operaciones, y que un dron de última generación era el que se había estrellado ahí en el Valle del Elqui. Pero estamos hablando de, el mar está lejísimos, esto es un lugar entre las montañas, pues aisladísimo, que hace un dron de la Marina, pues dando vueltas por un valle entre las montañas. O sea, no tiene sentido alguno. Además, no es lo que la gente vio. Y esto fue en 1998. 2 años antes había pasado algo similar en Varginha, Brasil, y un ovni también se accidentó. Inmediatamente la policía brasileña actuó por encargo realmente de los Estados Unidos para extraer realmente a los tripulantes, a los seres que venían dentro del aparato. Muy bien, Sixto Paz Wells en el cartel paranormal, buenísimo. Toda la información, los datos que nos da Sixto, que estaba visitando Colombia. Y ahorita, tranquilo, si quieren prestar atención, si él tiene alguna charla con cupo, porque creo que todo está agotado, ya les dará la información. Roles, que está que se habla, que también admira a Sixto y quiere preguntarle algo de adelante, viejo Edwin Roles. Claro que sí, mi querido Daniel, y una muy buena noche para don Sixto Paz, que la verdad, estoy impresionado de tantos años ya que lleva con el tema, con la experiencia. Yo soy muy fiel seguidor tanto de Sixto como de Juanjo, JJ, y hay algunas cosas que le admiro demasiado a Sixto como otras que no. Y me imagino que de pronto Sixto se habrá chocado con muchísima gente que tal vez no está de acuerdo pues con su experiencia. Y aquí viene precisamente mi pregunta, porque yo tuve la oportunidad en una visita que hizo JJ Benítez aquí a Colombia, a Bogotá, en una feria del libro, pues fui invitado a un evento más privado, en una librería muy reconocida acá de Bogotá, donde tuve la oportunidad de hacerle una pregunta que creo es muy clave en este tipo de experiencias, Sixto. Y veo que tal vez tú no has cesado
en la búsqueda de ese camino del contacto final. Y la pregunta vino de la siguiente manera. Le pregunto yo a JJ, Juanjo, los extraterrestres que nos han visitado desde tiempos inmemoriales, ¿aún siguen interesados en contactar a los seres humanos? La respuesta que me dio JJ, que afortunadamente la tengo grabada, fue contundente, Sixto. Él me dijo, no, no. Ya perdieron toda intención de un contacto directo con esta raza humana, porque nosotros hemos demostrado y seguimos demostrando cada vez más que en un posible encuentro, ese encuentro sería bélico y automáticamente rechazado por la humanidad. Escucho muchos mensajes de personas contactadas o pseudo contactadas y veo yo que ese tipo de sistema le ha hecho mucho daño, pero muchísimo daño, a lo que en un comienzo se empezó. Porque yo, lo que te digo, yo te sigo con ese primer libro que lanza JJ Benítez en aquella época, llamado OVNIs SOS de la Humanidad. Veo una experiencia de los Sendras, sigo la trayectoria del testimonio que tuviste, pero es que hasta la fecha nadie ha entregado una sola prueba que revolucione completamente a la humanidad en cuanto al tema extraterrestre. Yo esto lo hago con todo el respeto, Sixto, no estoy diciendo que tu experiencia sea fake ni nada de eso, pero es que llevamos muchos años escuchando lo mismo, que el contacto, que vamos a entrar en sintonía con la quinta dimensión, cosas que no van a pasar, empezando por ahí, cosas que no van a pasar. Ya hay mucha gente que se ha caído y gente que venía históricamente llevando el tema, se han caído por su propio peso con sus testimonios y la verdad cada vez va quedando más poquita gente, muchísima más poquita gente a la que uno podría decir le creo. ¿Tú qué opinas? Sobre todo de la respuesta que me dio JJ Benítez. Yo le creo a Juanjo porque Juanjo ha tenido contacto con mucha gente, militares, gente del gobierno, así han nacido sus escritos, así han nacido su lucha por demostrar que esto realmente es verdad. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, don Edwin, realmente muchísimas gracias por el planteamiento, por la sinceridad, y por el abanico de posibilidades que me brindas para poder aclarar cosas. Primeramente, Juan José Benítez no es contactado, es un investigador del tema OVNI y uno de los grandes investigadores del fenómeno OVNI a nivel mundial. Eso nadie lo puede negar, pero no es contactado. Y por otro lado, Juan José Benítez fue el primer periodista que nosotros invitamos o que nos acompañó a un encuentro programado con anticipación. Al año siguiente, en el año 75, Juan José Benítez regresó a Perú acompañado de Fernando Mujica, otro periodista de la agencia EFE, y nos acompañó a un nuevo encuentro programado, pero ya no al desierto de Chilca, al sur de Lima, sino una playa al norte de Lima, y nuevamente los ovnis aparecieron, y de ahí surgió otro libro de Juanjo Benítez que se llama 100.000 kilómetros tras los ovnis, donde él vuelve a dar testimonio de que él estuvo presente allí con Fernando Mujica y vieron aparecer los objetos. A lo largo de estos 52 años, y en donde he tenido la oportunidad de escribir también 21 libros, pues 11 veces hemos convocado a la prensa a encuentros programados, donde los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad del contacto. La quinta vez, en marzo del año 89, vinieron 40 periodistas de 8 países, entre ellos Leticia Callaba, Canal 51, Telemundo de Miami, José Grey, Canal 23 Univisión, Beatriz Parga, el Miami Herald, y muchos periodistas más, que no solamente vieron, filmaron, está el video, o sea, está ahí, se puede encontrar en mi canal de YouTube, y donde aparece el testimonio de ellos. Nosotros vimos esto aquí es lo que se vio y todo. Bueno, el asunto es que los periodistas me dijeron, don Sixto, por lo menos un documental de una hora de duración a nivel mundial. Y cuando ellos regresaron a sus países, sobre todo a Estados Unidos, a República Dominicana, pues a España y todo, ya lo censuraron. Y después ellos por teléfono me llamaron y me dijeron, don Sixto, si nos hubieran dicho anteriormente que existía toda esta política de ocultamiento de información, hubieran pensado que es exageración, pero nos han censurado, no nos han permitido sacar la noticia, la información. Y así, y realmente lo limitaron. O sea, estamos nadando contra corriente.
O sea, estos 52 años han sido muy, muy difíciles. Eh, Incluso invitamos a la autora Ana María Polo, o sea, de Caso Cerrado, esta juez de Miami. Ella vino con sus cámaras y también videograbó, filmó, captó la aparición del ovni. Y a ella el canal la vetó para que no tocara el tema, y recién un año después de haber estado con nosotros en el desierto, ella aparece en el programa diciendo, fue innegable, todos lo vimos. Entonces, el año 2013, por ejemplo, Stephen Greer, que es un médico norteamericano y que dirige un movimiento que se llama Disclosure Project para la liberación de información, organizó en el Club de Prensa de Washington una reunión de todos los más importantes ufólogos, investigadores del tema OVNI a nivel mundial, y estaban convocados todos los medios de comunicación. Y a último minuto, el gobierno vetó a los medios de comunicación y siendo el Club de Prensa de Washington no asistieron los periodistas. ¿Ya? Entonces, pero gracias a que Julian Assange comenzó a liberar los llamados UFOLeaks, documentos secretos donde hay órdenes ejecutivas, en donde se les dan instrucciones a los consulados en los estados de Estados Unidos en el extranjero y las bases militares norteamericanas para investigar, por ejemplo, los casos OVNI y dándoles ya una idea de que existen determinados tipos de tecnologías y determinados tipos de seres que están llegando a la Tierra. Todos esos documentos salieron a la luz pública y cómo se le ha combatido a Julian Assange realmente ha sido impresionante. En el año 2019, o sea, se tuvieron que robar documentos del Pentágono, o sea, y esos videos y esas fotografías se le hicieron llegar al Washington Post y al National Geographic. El National Geographic es una revista científica que jamás toca el tema de los ovnis. Y sin embargo, en marzo del año 2019, en portada, salió We are not alone. O sea, nosotros no estamos solos. Y aparecían las fotografías y los documentos que habían sido robadas, sacadas del Pentágono, ¿ya? Y que se les habían facilitado. Y el National Geographic se hizo eco de esto y al mes y medio, pues se publica en el Washington Post. Y eso presionó tanto al Pentágono que se realizó la primera audiencia pública en el año 2019 y el Pentágono no envió a los testigos directos a contar sus experiencias, envió a 2 representantes del Pentágono para que en línea general dijera, sí es cierto que algunos de nuestros militares han visto cosas extrañas y nada más. Entonces el Senado norteamericano, la subcomisión de inteligencia dijo, pero ¿por qué no han venido los testigos directos? Bueno, no, es que consideramos que era suficiente con que viniéramos nosotros, hiciéramos una semblanza general. No, que vengan los testigos. Y hubo que esperar hasta después de la pandemia, ya para que empezaran las audiencias públicas propiamente dichas. Ya, y el año 2023, en el mes de mayo, se citó a todos los altos directivos de la NASA y se les preguntó si investigaban o no investigaban el tema OVNI. Y ellos dijeron que sí lo investigaban, solamente que no tenían parámetros para entender el fenómeno, no sabían lo que estaban viendo. Y en ese momento apareció Sean Kirkpatrick, el enlace entre el Pentágono y la NASA, un científico muy reconocido, diciendo que no, que la NASA sí sabía lo que estaban viendo, que ya la Estación Espacial Internacional, la ISS, había estado fotografiando y videograbando objetos cilíndricos de más de 100 kilómetros de largo cada uno, muy cerca de la propia Estación Espacial Internacional, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud. Entonces había captado esos objetos en forma de cilindro, soltando naves de corto alcance y esas naves más pequeñas soltando drones o esferas sobre el planeta Tierra. Lo dijo Sean Kirkpatrick delante de la audiencia pública de la subcomisión de inteligencia. Si eso no son evidencias, pues ya, y aparecieron los videos, los videos y las fotografías de la propia NASA fueron proyectados ante el Senado de los Estados Unidos. Ahora, en ese momento también apareció Avi Loeb, que es justamente el que está defendiendo el posible origen extraterrestre e inteligente del 3I Atlas, que está llegando a nuestro sistema solar. Avi Loeb es el astrónomo más importante de Harvard y él declaró que lo que estaba diciendo Sean Kirkpatrick era cierto y que él mismo estaba liderando una expedición que iba a hacer una inmersión frente a Papúa Nueva Guinea en el Océano Pacífico a 400 metros de profundidad para extraer los restos de un ovni, o sea, una nave interestelar que se habría estrellado en el año 2014, ¿ya?
y se hizo esa expedición en el 2024, bajaron, o sea, fue multidisciplinaria con recursos privados, porque si hubiera sido recursos públicos, los gobiernos hubieran mantenido control sobre la información y no se hubiera sabido nada, y extrajeron del fondo del mar 725 férulas, esferas de titanio, con una alta concentración de uranio que no existe en nuestro sistema solar, por lo cual demuestra que es de origen interestelar. Pues el mismo año 2023, el 26 de julio, se hizo una nueva audiencia pública y aparecieron Ryan Graves, piloto de los F-18. Él contó de que él estaba en escuadrilla con otros 2 pilotos, estaban haciendo un vuelo de reconocimiento y se les cruzó un cubo volador. O sea, ¿cómo puede volar un cubo? O sea, es un cubo metálico. Estaba metido dentro de una esfera transparente, pero era un cubo volador. Y eso nos demuestra que las religiones están íntimamente ligadas con el tema ovni, porque si ustedes recuerdan, en la Meca, en Arabia Saudita, está pues el santuario de la piedra de la Cava. Es una capilla en forma de cubo negro que tiene adosado en una esquina un meteorito, que según la tradición islámica, Ibrahim, o sea, Abraham, recibió del arcángel Gabriel esta piedra que era blanca como la nieve, pero los pecados del mundo la hicieron negra. Bueno, realmente es un meteorito, entonces por eso es negra, ¿ya? Y está pues pegada, adosada a una esquina de esta capilla en forma de cubo negro. Y según la tradición islámica, pues aparte de que la gente va en procesión, ¿no? Durante la peregrinación anual de la Meca, dan 7 vueltas alrededor del santuario de la Cava y después todos se esfuerzan en besar la piedra. Pues según la tradición islámica, en el cielo hay un cubo volador que está cuidando el cubo de la piedra de la Cava. ¿Y con qué tuvo contacto Ryan Graves y los otros 2 pilotos? ¿Con un cubo volador? Sixto Paz Wells en el cartel paranormal de la Mega. Sixto, si digamos ya hay tanta evidencia, tanto avistamiento, ¿por qué el ser humano, o bueno, no el ser humano, porque digamos los gobiernos, las potencias, tratan siempre de ocultar esto, de archivar la información, de tratar de borrar cualquier evidencia? ¿Será que es un trato que tienen ya con los extraterrestres? La gente lo asocia con temas religiosos, sería un caos mundial donde sepamos que hay otras razas extraterrestres, colapsaría el mundo. ¿Por qué cree usted que en el año todavía 2025 se mantiene el tratar de ocultar cualquier tipo de evidencia? Así salgan algunos videos a la luz, se desclasifiquen algunos videos, pero siempre los niegan, siempre que es mentira, que no sé qué, que son montajes. Y lo que usted decía, donde la esfera de Uga, por ejemplo, hubiera sido real, hubieran llegado helicópteros, desaparejan a los campesinos, a todo el mundo. ¿Por qué usted cree que es el temor de los gobiernos o de algunas organizaciones de ocultarnos Pues, la verdadera información? ¿Por qué? pues Dani, tú te recuerdas lo que ha sido esta reciente guerra entre Israel e Irán con la Sí, participación de Estados Unidos. Ha sido una feria de armas. ajá. La Unión Europea ha comprado más de 700.000 millones de dólares en armas de última generación a Estados Unidos porque fue una feria de armas. Israel también ya comenzó a vender su escudo antimisiles. O sea, realmente fue no importó la gente que murió, la gente que le afectó, no. Realmente los traficantes de armas no tienen patria, no tienen religión, no les importa nada, ¿ya? Y justamente, ¿cuántas veces cuando he estado con ustedes allí, pues en Bogotá, ya con ustedes ahí mismo o sea, directamente en la radio les he dicho, ¿no? Que las muchas razones por las cuales se oculta el fenómeno ovni. Actualmente en Estados Unidos el legislativo aceptó que los ovnis existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Pero el Ejecutivo no. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo está financiado por las farmacéuticas, está financiado por las religiones, las iglesias en Estados Unidos son muy poderosas, están financiados por las fábricas de armas. Entonces, si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues si no, hace tiempo se hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación, con un solo gran gobierno mundial frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Ahora, si desaparecen las fronteras, desaparece también el gran negociado de la venta de armas, ¿no? Porque, pues, y aparte, también desaparece la deuda externa, pues no habría quien debiera qué a quién. ¿Y tú crees que eso le gustaría al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Club de París?
o sea, porque con la deuda externa realmente controlan a todos nuestros países y pueden hacer con nosotros lo que les da la gana, ¿ya? Y cuando un país se ofrece a pagar su deuda externa, licitando de pronto un cerro lleno de minerales o un lago salado lleno de litio y todo, inmediatamente se mueven dentro del país situaciones como para derrocar a la persona el gobierno que quiso pagar su deuda externa y acabar con su pobreza y todo, o lo combaten a como dé lugar, porque no les interesa, no les conviene que se pague la deuda externa. Entonces, y a las religiones tampoco les interesa ni les conviene aceptar de que hay seres de otros mundos. ¿En qué Dios creerán? ¿Serán católicos? ¿Serán musulmanes? ¿Serán budistas? No serán nada. Entonces, ponen en apuros realmente el control de las iglesias, de las religiones. Y aparte, imagínate que si estos seres como gesto de buena voluntad nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o de minerales que todavía nosotros no conocemos. Los precios se caerían en el mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo, como los que tú compras para ponerlos en el centro de mesa de tu casa o en la repisa ahí al lado de tus libros de adorno, puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o 2 centrales nucleares. ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nuclear y de petróleo? O sea, todo el cambio es tan radical que no les conviene. Y por eso realmente hacen lo imposible para que ya en este momento el propio Jaime Maussan, que es un gran investigador del tema OVNI, ha denunciado que en las nuevas audiencias públicas se está amedrentando a los testigos, aunque sean militares de alta graduación, para que no vayan a testificar, porque ya pues los pasos a los que se está conduciendo todo esto es a la apertura ya de lugares como el Área 51 en Gromley, Nevada, que ya hasta la propia CIA reconoció que el Área 51 siempre existió. Perfecto, Sixto. Ya vamos a cerrar esta entrevista con Sixto Paz, pero Robles, ¿quería usted comentar algo? Adelante. Sí, sí, y Sixto, ahí he estado tan atento a esta charla tan interesante que te escuché ahora en la intervención cuando hablabas de que estuviste con los masones. Y hay algo muy importante, demasiado importante en ese esquema, Sixto, y es que se supone, no lo veamos desde la historia, Sixto, veámoslo desde los tiempos actuales. Se supone que hay muchísima gente dentro del tema de la masonería que controla el planeta. Y lo sabemos muy bien porque yo también he manejado una información de una muy buena fuente en donde hemos debatido incluso el tema de la nobleza negra y de dónde proviene toda esta gente, de dónde vienen sus rituales, de dónde vienen sus cultos. He llegado a hacer una comparación con la película Close Your Eyes, Ojos Bien Cerrados, de Tom Cruise, que es muy buena, donde precisamente se da una semblanza de lo que significa esta gente hacia la humanidad. Sabemos que manejan hermetismo, sabemos que manejan una cantidad de información. Es la primera vez, te confieso, es la primera vez que escucho que los masones estén interesados en el fenómeno OVNI, cuando pues la verdad con las personas o con quienes he tenido contacto anulan por completo ese tema. Y ahora, cuando los nombras, me viene a la cabeza precisamente en el momento en que yo también incluso di una charla aquí en el cartel sobre la nobleza negra, que es extendidísima. Se trataba de ubicar precisamente quiénes son los que controlan todo en el planeta Tierra, todo en el planeta Tierra, la parte económica, la parte política, y también veo que tú en las menciones que estás haciendo nombras mucho la parte política cuando en los comienzos del fenómeno OVNI esto no se tenía, pero en lo absoluto, no se tenía en lo absoluto con el tema referente a los testigos, a las personas que tenían contacto. Sí se sabía de altos mandos militares, estoy hablando de los que realmente fundamentaron el tema OVNI, más no por la parte política. Por ahí Jimmy Carter, si yo recuerdo, incluso otros políticos también como los que estuvieron dentro del Majestic 12, y paré de contar. Pero aquí la temática es que no se puede revolver, me parece algo muy peligroso
involucrar a los masones cuando se sabe que ellos también hacen parte del nuevo orden mundial, se sabe también que ellos dictaminan órdenes de callar a personas, sobre todo de callar a quienes los han seguido, que hoy en día utilizan otro tipo de estrategia, una estrategia abierta y pública, y se me hace algo muy extraño escuchar a la primera persona que ha dedicado su vida al tema ovni, mezclar a los masones cuando pues nada que ver. Ya, Edwin, si me permites, hay que Ujú. hay que diferenciar la gente que está en la masonería, o Correcto. sea, dentro de la masonería hay de todo. Tú sabes lo que Ujú. ocurrió con las logias P1 y P2 en Italia, ya que estaban o sea, estaban infiltradas por la gente, la mafia, y bajo puertas cerradas, en vez de hacer sus rituales masónicos, estaban Ujú. planeando todos sus delitos y toda su delincuencia. Y es cierto de que de pronto a los más altos niveles de la masonería hay gente pues que deja mucho que desear. Lo que pasa es que Correcto. así como la Iglesia Católica, también la masonería han sido penetradas, han sido infiltradas por gente muy malintencionada y gente que es la que verdaderamente ejerce el poder mundial. No son los masones, o sea, es los Illuminati. Los Ujú. Illuminati surgen en la segunda mitad del siglo XVIII con Adam Weishaupt y el Luisa. barón Nathan de Rothschild, ¿ya? Y ellos utilizan parte de la estructura, o sea, imitan la jerarquía y la estructura de los jesuitas, más Ujú. muchos de los rituales de la masonería, hacen una combinación media extraña y de ahí surge realmente el grupo Illuminati. Y en esto, en los Illuminati, pues sí están involucrados la nobleza europea o Ujú. sea, no todos, pero una buena cantidad de ellos. Y y mucha de la gente que es colocada, expuesta, ya como presidentes, como vicepresidentes, ya en nuestros países o en los Estados Unidos y todo, es gente colocada realmente por esta logia oscura que no es la masonería, pero sí reconozco que dentro de la masonería también ha habido esta infiltración, como también en la Iglesia Católica y en todos los movimientos, hasta los movimientos más sanos que tú puedas encontrarte, o sea, desde Ujú. la Cruz Roja, ¿no? Ya vas a encontrar esta infiltración para controlar, manipular y todo, pero no es en sí la masonería, porque conozco realmente la cantidad de gente espiritual comprometida, sabia y todo. O sea, tengo muchos amigos, yo no soy masón, pero tengo muchos amigos que son masones, grado Ujú. 33, y que verdaderamente son gente intachable y gente comprometida y súper espiritual. Sixto, para cerrar esta charla y agradecerle por su tiempo, ¿qué va a pasar con el fenómeno ovni? ¿Qué cree usted que viene para los próximos años? ¿Van a salir a la luz a decirle que es una realidad? ¿Nos van a seguir ocultando la información? ¿Vendrá una invasión? ¿Qué viene para los próximos años con el fenómeno ovni? Pues, Dani, precisamente la última vez que nos vimos te dije que iba a empezar a salir la información por todos lados y ha empezado a salir la información por todos lados y esto ya no se puede ocultar, ya no se puede negar, ya no hay paso hacia atrás. Esto va a salir y cada vez va a ser más manifiesto, más evidente. ¿Por qué? Porque hay no solamente extraterrestres infiltrados entre nosotros, también hay gente que ha sido llevada por los extraterrestres, que es gente que tiene 100, 200, 300 años de haber sido llevada y que está siendo reinsertada, casi no ha envejecido nada y viene con un mayor nivel de conciencia y se está infiltrando en medios de comunicación, puestos de poder para ayudar a que todo salga a la luz. Y de todo eso precisamente voy a hablar mañana en una conferencia que estoy dando aquí en Cali sobre los 4 pasos del contacto extraterrestre, sí, el jueves 21 de agosto, el día de mañana, en la Universidad Santiago de Cali, en el auditorio de USACA, que está en el bloque 4, pues estaremos dando la conferencia Los 4 pasos del contacto extraterrestre a las 5:30 de la tarde. Y para las personas que estén interesadas, pues el teléfono de contacto es el 57 312 84 22 326. Y también tenemos una conferencia en Bogotá que va a ser sobre precisamente todo lo que se ha venido ocultando sobre el fenómeno ovni y los dropnis, o sea, las esferas que están, las verdaderas esferas que han sido vistas en diversas partes del planeta. Entonces, la conferencia va a ser el 28 de agosto a las 6:30 de la tarde en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero, que está en la calle 67, número 8, 3244. Y el teléfono de contacto para la gente interesada es el 57 315 35 29 233. Y la última conferencia es en Medellín el 3 de septiembre.
que va a ser sobre ovnis, drones, extraterrestres y el secreto inocultable. Ya no se puede ocultar más, todo va saliendo hacia la luz. Y esto va a ser en el Teatro Panamericana, pues en la carrera 33A, número 6, Sur, 150 en el poblado Medellín. El teléfono de contacto ahí en Medellín es 57-319-544-3445. Perfecto, Sixto Paz, pues siempre es un placer tenerlo en Colombia, con su conocimiento, sus investigaciones. Aquí tiene mucha gente que lo sigue y bueno, siempre sus charlas son un éxito. Le agradezco por esta hora, como siempre, que viene a Colombia, que me contacta como un extraterrestre y me dice, llegué al planeta nuevamente y acá me encanta tenerlo. Sixto, de verdad, muchos éxitos, que la investigación continúe y que estos seres de otras galaxias, quién sabe de dónde vienen, pues nos sigan visitando. Le agradezco mucho y que me le vaya muy bien, no solo en Colombia, sino en el resto de los planes que tiene en los próximos años. Gracias, Dani, gracias, Edwin, gracias, Paul. Estén atentos porque el año no termina y se esperan cosas extraordinarias en lo que queda de este año. Gracias, Sixto, muy amable. Un abrazo grande. Igualmente.